presentó a su segunda declaración indagatoria. Esto fue en la causa que lleva el Estamos juez en vivo y en Ercolini. directo porque en instantes hablará el vocero presidencial Manuel Adorni. Así ya lo ha publicado, veremos en este gran comunicado que está dando la conferencia de prensa ahora Manuel Adorni. Y descubrió que Lázaro había cobrado millones y millones de pesos por adelantado y por obras que no se hicieron. Vos no tenés una dimensión de la estructura que había armado en esto. Yo te puedo saber cómo manejaba todo. Vos sos Lázaro, yo soy Néstor. ¿Sí? Vos sos mi amigo, armaste una constructora, yo te adjudico las obras a vos. Desde el 2008, esta causa por la cual Cristina Fernández de Kirchner fue condenada finalmente, listo, ya ahora está recontrafirme. Hoy Argentina es menos impune. Hoy podríamos decir que por un momento y por fin todos los argentinos somos iguales ante la ley. Bueno, para quien no sepa, la causa vialidad, recientemente mencionada en el video que les mostré, es un caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros 3 gobiernos kirchneristas. Entre los principales puntos de la acusación se encuentran la adjudicación de 51 contratos de obra vial con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez, dueño del Grupo Austral, el pináculo de un esquema de corrupción por el que recientemente fue condenada a prisión la ex vicepresidente y 2 veces presidente de la Nación, Cristina Fernández o Cristina Fernández de Kirchner. La maniobra fraudulenta, según detalla el fallo de la causa, consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos. Es decir, no se construyeron las rutas y la plata, por supuesto, se la quedaban igual. Tanto fue así que en el año 2009 hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a vialidad sin los controles correspondientes. Los mismos jueces de la causa declararon este movimiento como un instrumento para la maniobra criminal destinado a mover recursos de forma opaca. En virtud de todo esto, y particularmente de que este organismo se inventó para simplificar la corrupción, les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Así, el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país. Este esquema de adjudicación de la obra pública, que algunos iluminados quisieron vendernos como la corrupción transformadora, generó un agujero fiscal tan grande que destrozó las arcas del Estado, condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos servicios cada vez peores, mientras los gobernantes de turno financiaban todo esto con emisión monetaria y, como ya hemos explicado en más de una oportunidad, con su consecuente inflación. El cierre de vialidad nacional se da en el marco de las facultades delegadas, incluidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada hace exactamente un año atrás. Por supuesto, por iniciativa
del querido Federico Sturzenegger, quien nos acompaña, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que en unos minutos va a estar hablando también aquí con ustedes. Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se discutieron en el Congreso. Decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y antirrepublicano, que atentaba contra la democracia, que le estaban dando superpoderes a un gobierno reaccionario, que solo iban a servir para destruir al Estado, que se vendía el país. Armaron incluso una tendencia en la red social X con el hashtag no a las facultades delegadas. La realidad es que el gobierno del presidente Javier Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas. Recordemos que del 2003 al 2015 el kirchnerismo extendió la delegación de las facultades delegadas hasta el fin de sus mandatos. Para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite. Sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron. Son los mismos que miraron para un costado cuando el expresidente Alberto Fernández promovió la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y también otorgaba poderes especiales al Poder Ejecutivo. Entre los artículos de esta ley se incluía la creación de un nuevo impuesto, el impuesto país, que el gobierno nacional eliminó, como ustedes recordarán, en diciembre pasado. Y quienes tampoco pusieron mucha resistencia en mayo del 2021 cuando, con la pandemia como pretexto, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos en sus casas, para dejar a los chicos sin clases, para suspender actividades productivas, para prohibir reuniones privadas y limitar la libre circulación. Algo que, vale la aclaración, ya venían haciendo desde marzo de 2020 vía decreto. El problema no es la herramienta, el verdadero problema es quién la usa y para qué. Si se usan las atribuciones especiales para recortar la inmensa estructura regulatoria del Estado o si se utilizan, como se han utilizado, para recortar las libertades de los argentinos. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que al usarlas el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad. Primero, porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores, se cumplió estrictamente con el plazo estipulado de un año, y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia en la que estaba sumida. Desde el año 83 al 2023, el empleo público creció 150%. Se crearon 110 organismos y más de 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas. Para tomar dimensión, Aricame, que es el organismo que controla el cannabis, tenía 5 subsecretarios, más de los que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Y eso es solo para tomar dimensión del desastre que estaban haciendo, que hicieron en el Estado Nacional. A partir de los 65 decretos delegados se hicieron las siguientes modificaciones. Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma. Por algo tuvimos la causa vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ahora la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2,5 millones de vehículos por año y realiza 80.000 puntos de control. Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, que había quedado prácticamente sin competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones de control de trenes y servicios públicos pasarán a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de 5 hospitales nacionales, Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS,
constituyendo la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Se eliminaron las delegaciones sanitarias federales, estructuras inactivas y sin funciones operativas, y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del SAMIC. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se reorganizaron funciones dentro de ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que duplicaba funciones con los institutos del doctor Chaver y doctor Maistegui, también del ANLIS Malbrán. Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en el 2015, pero jamás implementado. Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte, como les comenté recién, y es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean con el único fin de hacer caja. Sus funciones duplicaban las que ya tenía ANMAT. Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también acá en conferencia, donde el 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1.000 empleados en total. Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas, que significa ahorros de unos 1.000 millones de pesos anuales. Se disolvió el INADI, el ejemplo paradigmático del uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político. Tenía 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios. Se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano, el Browniano, el Newberiano, el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional del Homenaje al General Juan Domingo Perón, que además contaba con un café. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Irigoyeniano, del Museo Nacional de Bellas Artes y del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la cual generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba. Es más, al momento de su cierre, la cartera valía solo el 0,15% de lo que se había invertido en el programa. El resto de los fondos literalmente desaparecieron. Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricos Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro, que destinaba el 65% de su presupuesto en sueldos de la burocracia. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, al tiempo que se produce una fuerte desregulación en la industria para darle mayor libertad a los productores. Se transformó en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocida como INTI, acotando sus funciones. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Agua. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se transformó en unidad organizativa el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte. Se transformó en organismo desconcentrado la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se transformó en organismo desconcentrado al Banco Nacional de Datos Genéticos. Se transformó en sociedad anónima al Banco Nación. Se fusionó el Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Se fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad. Esperen que recién empiezo. Se fusionó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas, constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad. Se reorganizó la Junta de Seguridad en el Transporte, cambia sus funciones y su denominación a Agencia de Investigación de Incidentes en
accidentes e incidentes de aviación. Se adecuó la unidad de transformación financiera, la UIF, a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI. Se eliminaron los créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos. Se desregularon las obras de arte, donde se eliminó un trámite para ver si el Estado tenía la facultad de comprarte una obra de arte que quisiera sacar del país, facultad que, dicho sea de paso, nunca se usó en 30 años, nunca se usó en 30 décadas. Se desreguló el transporte automotor de cargas, entre ellos el Ruta, un trámite inútil que llevaba tiempo y dinero. Se eliminó el pedido de libre deuda a obras sanitarias, deudas que, según me acabo de enterar, muchas no superaban los 1.000 pesos. Se eliminó el registro de constructores diseñado para corromper y repartirse la obra pública entre los amigos del poder. Se simplificó el mercado de autopartes. Se eliminaron trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales. Se eliminaron las jornadas obligatorias de educar en igualdad. Se eliminó el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicios del Personal Militar. Se transformó la Casa de la Moneda, otro antro de corrupción e ineficiencia kirchnerista. Se autorizó la privatización de Intercargo, de corredores viales y de Energía Argentina Sociedad Anónima. Se eliminaron capas de programas, capacitaciones, registros y promociones de la ley PYME. Se eliminaron capas de... se liberaron las importaciones para ciencia y tecnología. Se derogaron los regímenes de promoción de la ganadería ovina y de las llamas, del gusano de seda, de la actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas, búfalos de agua y producción algodonera. Y cuando todo esté promovido, nada lo estará. Se desreguló que aparte creo que eran regímenes que afectaban a una ínfima cantidad de los productores totales, algo irrisorio, algo así como el 0,5 de los productores totales. Se desreguló la importación de pilas, no se fabrican en Argentina, pero si traes una Duracell con todos los certificados internacionales pertinentes, el Estado volvía a hacer todos los controles porque, según la lógica del gobierno anterior, en Suiza no saben certificar, pero acá un grupo de burócratas seguramente sí. Se desregularon las inversiones mineras, se eliminó un formulario con 1.000 campos y certificados absolutamente innecesarios. Se desreguló el mercado de garrafas, se eliminaron barreras a la competencia en el sector que encarecen la actividad y se liberó la importación para que ingresen más garrafas al país. Además, se disolvieron en este tiempo 29 fondos fiduciarios, es decir, cajas de la política, que se los paso a enumerar a partir de ahora. Fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas, que estuvo operativo hasta su extinción en 2018. Fondo de cobertura universal de salud. Fondo fiduciario para la generación distribuida de energías renovables. Fondo estabilizador del trigo argentino. Fondo fiduciario para la recuperación de la actividad bovina. Fondo fiduciario nacional de agroindustria. Fondo fiduciario para la protección ambiental de los bosques nativos. Fondo nacional de emergencia. Fondo fiduciario del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, conocido como Progresar, Fondo Fiduciario de Capital Social o FONCAP, Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar Procrear, Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria, Fondo Fiduciario para la Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo Fiduciario del Servicio Universal, Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar, Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario de Infraestructura Aeroportuaria, Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Fondo de Integración Sociourbana, Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica, Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras, Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y Fondo de Desarrollo Productivo. Además, se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Se concretó la fusión por absorción de la construcción de viviendas para la Armada por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima. Se modificaron las leyes de energía 24.076 y 24.065 para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera. Además, se liberó la iniciativa privada para las ampliaciones de la red eléctrica para promover la expansión de red. Te ruego, por favor, que si vas a hablar por teléfono lo hagas fuera de la sala de conferencias, porque la verdad es que
es bastante molesto estar hablando con alguien que está hablando por celular. Así que te pido por favor que te retires. Muchísimas gracias por tu generosidad. Se modificó además la Ley de Turismo número 25.997 a fin de suprimir intervenciones estatales distorsivas para el mercado y competencias nacionales en materia de turismo regional, como los hoteles sociales de Chapadmalal y Embalse. Este ha sido el resultado de esta primera etapa del plan motosierra, que como saben, y lo hemos dicho 1000 veces, esta motosierra, en lo que respecta a nosotros, es infinita y ameritaba que contemos todo lo que se hizo en este último año en virtud de las facultades delegadas. Nuevamente, en lo personal y como voz de este gobierno y como vocero del presidente, quiero reconocer nuevamente a Federico Sturzenegger y a todo su equipo, por supuesto, por el trabajo heroico que vienen haciendo y que seguirán haciendo por la libertad de los argentinos. Y Federico, te invito por favor a que des unas palabras aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchaba la enumeración y digo, ¿cuánto trabajamos este último año? La verdad que ha sido un equipo muy grande, tanto es así que bueno, el presidente Javier Milei va a agasajarlos a toda la gente que trabajó en esto el miércoles. Vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno, el presidente va a celebrar, vamos a hacer unas 200 personas, ¿no, Maxi? Más o menos, que hemos trabajado, estamos directamente involucrados. Obviamente es imposible agradecer a todos. Hay, yo diría, dos núcleos fundamentales de este trabajo, que uno es la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzábal, Paula Tadei, Ignacio de la Riva, que han hecho un trabajo absolutamente estupendo. El Ministerio de la Regulación, de alguna manera, fue un poco un coordinador. Maxi Fariña, nuestro secretario de Transformación, tuvo un rol absolutamente pivotal en esto, con todo el equipo del Ministerio. Y, por supuesto, los ministros, todos los ministros y sus equipos y sus legales y técnicas que realmente hemos podido hacer todas estas concreciones. El artículo 76 de la Constitución es la que establece las facultades delegadas. ¿Qué carácter tienen que tener las facultades delegadas? La Constitución dice que el Congreso puede delegar en el Ejecutivo estas facultades con dos condiciones muy particulares: que sea por un plazo determinado y que sea en una materia específica. Es decir, no puede haber facultades delegadas que sean de carácter genérico. La facultad delegada no es un instrumento para gobernar de otra manera, sino para resolver un tema puntual. Arranco con esta especificación porque cuando uno mira el uso que han hecho las facultades delegadas, el kirchnerismo, uno se da cuenta inmediatamente que ninguno de esos dos preceptos se cumplieron. Ellos básicamente hacían leyes de emergencia económicas que tenían básicamente una libertad y una amplitud absoluta para la ejecución de esas facultades delegadas, y como bien dijo Manuel, el tema del plazo tampoco era como muy relevante. Miren, les cuento esta historia. Eduardo Duhalde, la primera ley de facultades delegadas después del 2001 fue la 25561, duraba 2 años eso, pero después emitió la 50820, la prorrogó hasta fin del 2004, después parece que no alcanzó, entonces la 25972 la extendió hasta fin del 2005, después Néstor Kirchner con las leyes 26077 y la 26204 las extendieron hasta fines del 2007, así que Néstor Kirchner gobernó todo su periodo con facultades delegadas. Y después Cristina promulgó e impulsó las leyes 26339, 26456, 26563, 26729, 26896 y 27200 que extendieron estas facultades en cada año de su mandato y hasta el fin del 2017, cuando Mauricio Macri decide finalizar con esto. Entonces también Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas. Es decir, que para ellos era una forma de gobierno, no era una delegación que hacía el Congreso. Por supuesto, el Congreso se las daba de vuelta, ¿no? Que es una interpelación propio al Congreso. Y después, como decía, eran facultades muy amplias. Entonces podían cambiar los contratos, podían establecer regímenes nuevos para los depósitos o para cualquier cosa.
y eso es un poquito la historia que tenemos. Las facultades delegadas de la Ley 27.742 fueron planteadas por el presidente Milei y por el equipo con una intención y una modalidad totalmente diferente. Lo primero es que fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. Entonces, para nosotros el plazo no nos genera ninguna ansiedad, siempre lo dijimos hace mucho tiempo, no vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo, lo hicimos. Así estamos escuchando al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a Federico Sturzenegger. En instantes vamos a ir con todo el análisis y los detalles de esta conferencia de prensa de Adorni aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Ya regresamos con toda la información en Niños.